Buenas tardes, pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Sobre todo me parece muy interesante el programa en el que están participando. Creo que es una iniciativa muy original, inteligente del Cinvestav, en particular del doctor Eugenio Friccione. Los felicito pues a los organizadores del programa, a los impulsores de la idea y a los primeros participantes en esta aventura, que creo que resultará muy exitosa. El día de hoy les quiero platicar de redes de conocimiento. Las redes de alguna manera están de moda, pero no se trata porque sean una moda, sino porque realmente puede significar un cambio, o están significando en muchos sentidos un cambio en la forma de abordar el conocimiento, en la forma de usar el conocimiento a nivel mundial. Y esto se debe no solo a cuestiones de tecnología, sino también de organización y de concepto. Y vamos a ver por qué lo que quiero es esencialmente cubrir algunos puntos. Las láminas van a estar en inglés para que además practiquen su inglés de pasada. En primer lugar vamos a hablar un poco de la evolución de la comunicación científica, cómo se han ido formando y complicando las redes de conocimiento de la ciencia en general. Vamos a hablar de algunas organizaciones científicas. Luego vamos a tratar de justificar por qué hablar de redes científicas, de redes de conocimiento, tanto desde un punto de vista relativamente intuitivo, como desde un punto de vista más formal, que es un punto de vista matemático. Entonces no vamos a hacer matemáticas, vamos a hacer un poquito de matemáticas, pero voy a tratar de evitar tecnicismos, pero algunas ideas de lo que dicen las matemáticas acerca de las redes. Luego vamos a ver casos particulares de cómo puede uno decir que existe un proceso de integración en Latinoamérica, y ese proceso de integración tiene que ver con la formación de una serie de redes de conocimiento. Y luego vamos a ver el caso mexicano rápidamente y algunas cuestiones que estamos trabajando en CONACYT. Entonces esos son los aspectos que quiero cubrir en la plática. Comenzando por la comunicación científica. La comunicación científica formal se da a través de la enseñanza, en primer lugar, que tiene una tradición de milenios, pero la comunicación científica trascendente, digamos, que queda escrita, plasmada, pues son las revistas, son las comunicaciones formales, como escritos publicados en revistas. La primera revista en la historia de la ciencia es una revista francesa, el Journal des Savants, que es como el periódico de los sabios, y luego los Transactions de la Sociedad Filosófica, de la Real Sociedad Filosófica de Londres, de inglesa, que fue la primera, son las primeras revistas. Después, en el siglo XVIII, en los años 1700, en los primeros años de 1700, surgen algunas revistas, pero un tanto aisladas, comienzan a surgir poco a poco. Pero en 1750 hay un cambio. En 1750 hay un boom. En todos lados comienzan a hacer revistas. En todos lados comienzan a hacer revistas y hay un crecimiento exponencial de las revistas. Exponencial. Si les hablo de crecimiento exponencial, sí, están familiarizados con eso, me imagino a todos, ¿verdad? Entonces, las gráficas se ven así. Es la primera gráfica, esta línea creciente está entre 1750, 1765 son las primeras revistas, y el crecimiento pues ahí va. Pero en 1750, esta es escala logarítmica, entonces en escala logarítmica resulta ser una línea prácticamente perfecta, entonces es una función exponencial,
que muestra que se multiplica por 10 el número de revistas cada 50 años más o menos. Cada 50 años o cada 100 años se multiplica por 10 el número de revistas. Hasta llegar al año 2000, en donde hay como 100.000 revistas científicas cubriendo todos los campos de conocimiento. Pero entonces este crecimiento se da también en las revistas de abstracts, las revistas que son de resúmenes de investigaciones. Con un menor comenzaron mucho después, y tienen un comportamiento también exponencial. Ahora, el procedimiento de publicación en las revistas ha ido cambiando con el tiempo. En la actualidad todo el mundo le parece que las revistas no solo son indexadas, que eso, ahorita vamos a hablar de los índices, sino que son arbitradas con proceso de arbitraje por pares, etcétera. Pero eso es una historia muy reciente. En realidad las revistas publicaban lo que el editor consideraba que era publicable, lo que el editor consideraba que era conveniente o adecuado, y en ese sentido, bueno, las revistas de calidad buscan tener editores de alto nivel para tener una buena selección, pero se publicaba lo que el editor decía que se publicara hasta, estamos hablando de 1950 probablemente, todavía era esencialmente la costumbre, es decir, todos los artículos de Einstein, los artículos de Watson y Crick, o cualquiera de esos, no se arbitraron, nunca se arbitraron. Fueron publicados porque el editor los recibía y decía, bueno, pues es un buen artículo y ahí va. Y la costumbre de revisión por pares, de hecho, viene de la posguerra, comenzando en Estados Unidos, porque las fundaciones privadas, la ciencia, la investigación científica que tenía que ver con investigación promovida por individuos, se financiaba principalmente a través de fundaciones, como la Fundación Fulbright, la Fundación Rockefeller. Esas fundaciones son las que comenzaron a tomar decisiones por medio de arbitraje por pares. Citaban expertos, paneles de expertos para revisar los artículos, y la opinión de los pares era la que decidía si los proyectos eran apoyables o no, y esa costumbre después se transfirió a las revistas para las publicaciones de las revistas. El crecimiento que se está dando de las revistas en el mundo es de alrededor del 7% por año, que tiene que ver con lo que les dije, ¿no? Que es multiplicar por 10. Lo cual quiere decir que hay 7 nuevos artículos por cada... En cada año se publican 7 artículos nuevos por cada 100 que se hayan publicado en toda la historia anterior, ¿sí? Entonces, pues es un proceso que va creciendo, se va alimentando exponencialmente, de tal manera que, que según algunos autores, bueno, en primer lugar les muestro, esto es parte de la red, es parte solamente, es como el triple de esto, la red de revistas científicas que existe actualmente. Los puntos son revistas, los colores son disciplinas, y las líneas, las aristas que unen los diferentes puntos es que se citan unas a otras, ¿sí? Entonces quiere decir que las disciplinas no están aisladas. Este es otro punto muy importante. Cada vez más hay trabajo multidisciplinario, y aquí se nota claramente porque las diferentes disciplinas se están citando. Aquí los rojos, que son como teoría del lenguaje, se citan con los verdes, que son como ciencias del medio ambiente y cuestiones genética, geología, se citan unos a otros. Entonces, para tener una arista, en este caso se utiliza un método de que un cierto número mínimo de citas, porque si no, no cabrían en la gráfica. Pero bueno, en todo caso es para que se den una idea de la cantidad de revistas y las ricas interacciones que hay en unas con otras. Pero les decía yo, desde hace unos años hay una discusión de si tiene sentido
si puede uno creer que el crecimiento de las revistas va a seguir como va. Esencialmente desde 1750, que es como nacieron las revistas, el crecimiento ha sido exponencial con la misma pendiente logarítmica, de tal manera que es un comportamiento, digamos. Pero no necesariamente tiene que continuar de la misma manera. Hay una corriente muy fuerte que comenzaron en los años 60, principalmente Derek Price, que le llaman la ley de Price, que dice que el crecimiento se da exponencialmente, pero que en cierto momento debe de haber una transición, ¿sí? Una transición que de hecho calculan que dilata 30 años, en donde hay una baja de producción, de crecimiento de revistas, y luego se vuelve a estabilizar tendiendo hacia un punto de saturación, a un punto límite. Y esto puede haber varios, es decir, luego de que crece así, luego puede volver a comenzar a crecer exponencialmente. Y hay un ejemplo que ponen que me parece interesante, que viene de un ámbito cercano, que no tiene que ver con revistas directamente, pero tiene que ver con conocimiento. El número de universidades, el crecimiento de las universidades. Hay estudios claros, se saben cuántas universidades había, cuántos estudiantes había en las universidades, desde la fundación de la primera universidad. La primera universidad se fundó en Italia en 1200, por ahí 1100. De entonces, hacia el Renacimiento, el crecimiento de las universidades fue exponencial. En todos los países comenzaron a hacerse universidades, todas las ciudades importantes tenían universidades y el crecimiento fue exponencial. Y en cierto momento, por ahí de los años 1600, 1500, finales de 1500, se detuvo en muy poco tiempo, se dejaron de hacer universidades. Entonces entraron en un periodo de cambio de la pendiente de la línea y se saturó el sistema, digamos, como que ya había suficientes universidades. Y tuvo que haber un cambio de hecho tecnológico para que comenzaran a surgir universidades. Fue hasta la revolución industrial cuando volvieron a crearse universidades. Entonces fue que la tecnología era diferente, que el trabajo del hombre cambió, digamos, de perspectiva, de utilidad, de contexto, y comenzaron a necesitarse gente capacitada de alto nivel, que requería de estudios universitarios, y se comenzaron a hacer más universidades, y estamos todavía en esa línea de crecimiento parecida a la que viene desde la revolución industrial. Entonces puede haber otra vez un punto de inflexión de que hay una saturación en el sistema y haya un decrecimiento, y luego otra vez puede haber un cambio debido a otro cambio paradigmático como la revolución industrial, pero no se sabe. Total, son teorías. En todo caso, la discusión es si el crecimiento es exponencial o si es de este tipo, si está regido por una ecuación de este tipo, que crece también exponencialmente, pero al alcanzar cierto nivel, dado por las constantes A y B, entonces tiende a una línea límite y tiende asintóticamente a la línea. Pero bueno, eso es especulación. Otra cuestión que me parece interesante, la gráfica se ve muy pobre, que también viene del trabajo de Price, que fue aparentemente el primero que hizo una serie de cálculos aritméticos de revistas, de quién publica, qué publican, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿quién publica los artículos? Es decir, ¿quiénes son los que están trabajando, produciendo los artículos? Y la sorpresa es que es relativamente poca parte de la comunidad, que está encargada de hacer eso, que sería la comunidad científica. El promedio de citas de artículos por año es de 2.2 a nivel mundial en todos los campos. Pero muy pocos científicos alcanzan este promedio, y se ve de la gráfica aquí. Este es, no, pero ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que el promedio de 2.2 sí
la mayoría no alcanza el promedio, entonces ¿cómo estaba calculado? Tomas el total de las revistas, de los artículos. Para los Tomas... números muy pequeños de los científicos. No, pero no haces una muestra, tomas un censo. Haces el total. Sí. De hecho, no solo por científico, sino también las revistas tienen la misma situación. Por ejemplo, si toma uno Nature, el 90% de las citas de Nature son a 25% de los artículos. ¿Sí? El otro 75% de las revistas solo acumula el 10% de las citas de Nature, por decir un ejemplo. Entonces, lo mismo sucede aquí bueno, el caso es que muy pocos científicos alcanzan este promedio, y aquí se ve en la gráfica, muy mal se no ve, pero este es el promedio de citas de cada investigador, el número de los que alcanzan sobre el total de investigadores. Entonces, 2.2 sería por aquí, es relativamente bajo. Bueno, pero esto no es 96%, de todos modos, esto no es 96%, esto es como 60% de los investigadores tienen menos del promedio de 2.2. El 96% de los científicos producen menos del promedio de artículos por año. Tiene que ver la gráfica tiene que ver con citas, la afirmación del 96% es sobre artículos. Sobre el promedio de artículos publicados por científico, el 96% está abajo del promedio. Es decir, hay muchos que publican un artículo, 2 artículos, de hecho en su vida. Bueno, entonces simplemente para decir que también el cálculo de los promedios no necesariamente da mucha indicación si la mayoría de la gente se acumula debajo del promedio. Otro procedimiento de comunicación entre los científicos es, por supuesto, las reuniones científicas, los congresos y demás cuestiones. No voy a hacer la historia de los congresos, simplemente como soy matemático me conseguí cuál era una fotografía del primer congreso de matemáticas a nivel mundial, que no fue el primer congreso de matemáticos en la serie de congresos, que el primero fue en Zúrich en 1997, el segundo en París en 1900, que es cuando Hilbert plantea la serie de problemas que se volvió muy famosa, pero el primer congreso a nivel mundial fue en Chicago, con la feria mundial de Chicago, la feria universal, que fue en 1892, y Felix Klein era como el matemático más importante del momento, y él representó a los europeos, de hecho, porque los demás eran norteamericanos y canadienses. Felix Klein es este señor. Y bueno, el boom de congresos también se puede medir, o existen datos, pero no los traigo. Y luego están las sociedades científicas que son ya organizaciones más sofisticadas, donde se agrupan los científicos o los conocedores de un tema, los especialistas en un tema, alrededor de una sociedad que promueve el tema, que promueve la disciplina, y esto también inició en la época del Renacimiento. De hecho, la primera sociedad científica, letrada, fue una sociedad polaca de literatura, y la primera academia científica fue la Academia del Lincei, que es italiana, que ya es como academia nacional. De hecho, la academia actual de Lincei es heredera de esta academia. Solo se suprimió durante unos años cuando Mussolini gobernó, porque Mussolini decidió cambiar una serie de cosas, pero son herederos de esta academia. Luego la Academia Francesa, que viene en 1635. Como ven, las épocas son las mismas de las revistas, las mismas de otras actividades que
que comenzaba a asociarse la gente para discutir la ciencia. Pongo el ejemplo de esta organización porque probablemente es la organización cúpula de ciencia más grande, la International Council for Science, que fue fundada en 1931 y tiene como miembros a todos estos países, todos los que están marcados en azul. Este tipo de organizaciones que son como redes de científicos, tienen la virtud, cuando son exitosas, de organizar, de arrancar o promover programas que tienen que ver un poco con todo el mundo. Y les pongo dos ejemplos. La academia, la International Council for Science, inició hace como 15 años el programa que se llama el Polar Year, el año polar. El año polar que se convirtió en decenio o centenio de años polares. En el año polar suena curioso, pero participa Brasil, México debería participar, participa muy lateralmente, no pertenece realmente a la organización, al año polar, pero tienen que ver con toda la cuestión de cambio climático relacionado con los polos, el derretimiento de los polos, el cambio climático que ocasionaría, etcétera, etcétera. Este programa, cuando inició como parte de ICSU, tenía $1 millón de programado de presupuesto anual. Actualmente tiene $1 billón, billón chico, pero $1.000 millones de programación, y ya no pertenece a ICSU, ya se independizó hace muchos años. Otro programa que me gusta es que no pertenece a ICSU, es una iniciativa canadiense, que se llama el Código de Barras de la Vida. Es un ejemplo claro donde se necesita la cooperación de todo el mundo para realizarlo. Es simplemente, ni más ni menos, que tener el código genético de todos los animales, de todos los seres vivos sobre la Tierra, ¿sí? Animales o plantas, en su forma más ambiciosa. En este momento están haciendo los animales, porque las plantas es un poco más complicado. Ahora, lo que se hace no es recoger el código genético completo, porque, como saben, es una cosa muy complicada esto, pero han identificado cierta porción del genoma que pueden identificar muy rápidamente a través de los secuenciadores en las máquinas secuenciadoras. Identifica el género del animal o planta. Entonces, lo que están clasificando son las especies vivas, no los individuos. No es el código genético completo, sino simplemente parte del código genético que es suficiente para identificar la especie. Entonces, en los animales está muy bien definido qué parte del genoma hay que tomar y cómo identificarlo en la máquina. En las plantas todavía es una discusión abierta cuál es la parte del genoma que hay que tomar, pero en todo caso requiere de un trabajo masivo de secuenciación de genomas, pero de manera organizada, de manera que se haga en todo el mundo, porque los animales pues están regados por todo el mundo. Entonces, es un programa que realmente requiere la cooperación de todos los países. Los que están agregados al programa son los marcados en colores. Los colores son diferentes por regiones, y por el papel que juegan dentro del programa. Y el trabajo es de identificación, organización, secuenciación, luego reunir y organizar todas las bases de datos. Y se supone, según dice el que promueve el programa, el organizador del programa, que dentro de 5 o 10 años van a poder construir un aparato, una cosa como esta, que se lo pasan a cualquier ser vivo. Ven un bicho, sí, se lo pasan y el aparato les dice: esto se llama ser humano y vive, la distribución en el planeta es tal y cual, abunda en tales y cuales países, tiene el código genético de la especie en la memoria, en fin, que puede identificar cualquier especie animal simplemente con pasar el aparato por encima. Entonces ya suena ciencia ficción, pero dicen que lo van a poder construir. Y finalmente, relativo a los
a los medios de comunicación entre científicos, las computadoras han cambiado todo el panorama. Las computadoras, pues no vamos a hacer la historia de la computación, simplemente dos momentos importantes marco. Uno es en 1941, que los ingenieros Hewlett y Packard construyen los primeros equipos que serían como computadoras, como prototipos de computadoras primitivas. Y después, en 1943, entre 43 y 46, el grupo de Princeton, dirigido por John von Neumann, encuentra cuál es la arquitectura más deseable de una computadora para almacenar información, porque el problema del almacenamiento de información y comunicación interna de la máquina era muy sofisticado, era muy problemático, bueno, no más que sofisticado, muy primitivo en algún sentido. Entonces las máquinas tenían que ser muy grandes, llenas de cables que comunicaban una zona de la computadora con otra zona de la computadora. Tenían que estar cambiando los cables para cada operación que se hacía. En fin, el sistema de la arquitectura de las computadoras, que es la arquitectura que todavía se utiliza, se inventa en Princeton, en John von Neumann, entre 43 y 46, y la primera computadora que termina construyéndose con ese modelo de arquitectura es el ENIAC en 1946. Esto parece de película de Frankenstein, ¿no? Pero es una fotografía del ENIAC. Es en un cuarto enorme. Pero bueno, no eran los únicos esfuerzos, había otros esfuerzos paralelos. En Alemania, Konrad Zuse fabricó computadoras, de hecho computadoras que funcionaban y fueron destruidas todas en la guerra. Entonces los reprodujo después, posteriormente a la guerra, y están en museos ahora. Pero eran con otro modelo de arquitectura completamente diferente que el norteamericano, trabajando independientemente del grupo norteamericano. Desarrolló máquinas que eran, pues, no sé si tan eficientes como las que finalmente se impusieron, pero funcionaban completamente. Esta tiene que ver, es la que no estaba funcionando la computadora cuando el proyecto Manhattan, pero los principios estaban en comunicación los grupos. Nada más el grupo del proyecto Manhattan estaba en California y estos estaban en Nueva York, pero estaban en contacto. Si era el mismo grupo, había gentes que estaban en los dos grupos, Feynman y otros gentes. Lo impresionante del crecimiento de las computadoras, del crecimiento de la proliferación de las computadoras, pero la compactificación al mismo tiempo de las computadoras, porque se tienen que las máquinas, las primeras máquinas estas como estas, probablemente una computadora que traen ahora en un reloj tiene mayor capacidad de cómputo que una computadora que eran cuartos enteros, y además dicen que hacía un ruido. Guillermo Torres, para los que los conocieron, conoció esta máquina y decía que en toda la universidad se oía un escándalo cuando le echaban a andar. Bueno, el caso es que cada 2 años en el mismo espacio de computación, en el mismo espacio de computadora, cabe el doble de transistores. Esto es la llamada ley de Moore, que no es una ley en el sentido estricto de la palabra, no es algo que se deduzca de primeros principios o nada, simplemente se observa. Se observa que cada 2 años pueden meter en el mismo espacio de cómputo el doble de transistores. Entonces la capacidad de la computadora va creciendo sin aumentar el espacio. De hecho, hace unos días estuve en una plática de materiales y hablaban de que están cambiando, no lo han reconocido aparentemente, no se ha publicado, pero los equipos de cómputo están cambiando los materiales con los que están hechos. El asunto es que para que un transistor pueda disminuir su superficie, tiene que disminuir también su ancho.
Pero al disminuir el ancho suceden dos fenómenos. Uno, si no disminuye suficiente, se sobrecalienta, y entonces hay un sobrecalentamiento del aparato. Entonces tengo que hacerlo más, más delgado, no linealmente, sino va creo que cuadrático. Pero al hacerlo más delgado, entonces hay fenómenos yo no soy experto en el asunto, pero tiene que ver con efectos cuánticos de filtración, el efecto túnel. Entonces hay como goteo de unas partes a otras de los transistores y no funciona. Entonces necesitan cambiar los materiales, y aparentemente están comenzando a usar materiales que no son silicón. Entonces el Valle del Silicio le van a cambiar de nombre a lo mejor dentro de unos años. Pero el caso es que hasta ahora se ha podido respetar el crecimiento exponencial, y ahora caben, en lo que originalmente había 2000 transistores, caben 2000 millones de transistores. Y por lo tanto la capacidad de las computadoras también ha crecido exponencialmente. Desde 1980 la capacidad de las computadoras se multiplica por 10 cada 2 años, según esta gráfica. Y ven que el comportamiento es prácticamente lineal, pero esta es consecuencia de la gráfica anterior. Y eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, de hecho leía yo que el precio de las cámaras fotográficas, el número de píxeles que compra uno por dólar, va disminuyendo con el tiempo, y es exactamente a la misma velocidad que esto, porque está relacionado con la capacidad de las computadoras que trae la cámara fotográfica. Y bueno, da origen el cómputo, la explosión del cómputo, a la Internet. Entonces vamos a hablar un poco del Internet. El Internet aparentemente tuvo dos momentos teóricos importantes, que es el uso de los protocolos estos TCP que introdujo Vicent Cerf y alguien más, que fue los primeros que hicieron en las redes de computación, es decir, que los equipos se comenzaron a hablar unos con otros. Entonces eso, el primer experimento que se hizo fue con 5 universidades en California, en donde se conectaron las computadoras. Y luego el momento en que se hace la red de redes, el World Wide Web, que es un invento, digamos, ya se pueden hablar las computadoras. Lo que se necesitaban eran protocolos para que se entendieran y pudieran hablarse en un lenguaje donde yo me comunico mensajes y cualquier computadora me puede entender, en principio. Entonces tiene que ver con protocolos de programación, el uso de cierto tipo de lenguajes, procesadores de texto, una serie de cosas. Y lo que él hizo fue que dentro del CERN en Suiza, que es un laboratorio muy grande, simplemente comenzó a conectar las computadoras, les puso un protocolo de comunicación de tal manera que pudieran hablarse unas con otras, y fue el inicio de la red, porque con eso comenzaron a hablarse entonces las redes que estaban construidas en Internet, y ya hubo el boom. Ahora, lo que es también muy interesante es que la construcción de la red, el primer paso de construcción de la red, es respuesta también a una pregunta, que le ponen un problema que le ponen a la RAND Corporation, que la RAND es un organismo que crea el gobierno de los Estados Unidos como para pensar estrategias después de la guerra. Se dan cuenta que pues en realidad no habían estado preparados para la guerra correctamente, porque los grupos de científicos estaban dispersos, porque nadie estaba pensando qué cosas se necesitan para defenderse, y entonces se crean una agrupación de científicos de diferente tipo para que piense estrategias, piense problemáticas diferentes, y de ahí se originan una serie de cosas. El problema que les ponen, que da origen a la red, es el siguiente: quiero un sistema de comunicación que resista una guerra nuclear. Es decir, si antes de la red hay una guerra nuclear, pues hay unos 20 centros en los Estados Unidos
que si los destruyo, pues ya, se acabó la comunicación. En cambio, con la red, la gracia es que no hay centros importantes, ¿sí? Todos son centros, pero pequeños, entonces tendrían que acabar con todo, completamente todo, para acabar con un sistema como la red. Entonces, es respuesta a esa pregunta de si se puede construir un sistema de comunicación que sobreviva a un ataque nuclear. Sí. Sí, la Guerra Fría. Sí, es cuando se dan cuenta que es mejor que todo el mundo esté empatado para que haya mayor seguridad, sí. Aquí sobre el crecimiento de la red, me parece más que la gráfica, que actualmente hay 250 millones de computadoras que reciben internet y 4 veces ese número de usuarios. Pero para llegar a la marca de 50 millones de usuarios en internet, le tomó a la red, una vez que se hizo pública, porque al principio no era pública, pero en el momento que se hace pública, en 4 años llega a 50 millones de usuarios. Para tener 50 millones de usuarios de radio, se tomaron 38 años. Para ver 50 millones de usuarios de televisión, se tomaron 13 años. Para ver 50 millones de usuarios de la red de internet, se tomaron 4 años. Entonces, es como ejemplo del efecto. Esto está mal el año, no es 2004, es 1998. Pero en fin, es nada más, son los puntitos que alcanzan a ver, son nodos de la red, y los puntos que las aristas serían enlaces entre las computadoras. Entonces, se nota el efecto de que no hay un centro, no hay un lugar donde se controle a la red, sino que está todo disperso. Otro fenómeno reciente que me gustaría discutir muy brevemente, sin entrar en detalle, es la Wikipedia. Todo el mundo conoce la Wikipedia, ¿no? Parece ser que dicen que el grupo que menos la conoce o que menos la usa es los científicos. Y los científicos han sido en general escépticos de la Wikipedia. Pero la Wikipedia se inició, pues un señor que se le ocurrió que crear una enciclopedia que tuviera gran calidad y que le llegara a todo el mundo en su propio lenguaje, ¿sí? Pensando en el uso de la red. Como saben, la Wikipedia no está hecha, la Wikipedia la hace la gente. Cualquiera puede entrar y decir, no, a mí no me gusta tal artículo, le quiero cambiar aquí y allá, y entra y queda montado en la red. Otro puede llegar y decir, no, pues lo que acaba de poner es una tontería, quítenlo, lo quita, y así sucesivamente. Entonces se autocorrige la red. Pero el proceso de construcción de la Wikipedia es un proceso continuo. Entonces uno esperaría que hubiera errores grandes. la revista Nature organizó un estudio hace unos años, eligiendo gentes expertos en diferentes temas y enviándoles parte de artículos de la Wikipedia y parte de artículos de la Enciclopedia Británica, sin decirles cuáles eran cuáles, y pidiéndoles que no trataran de enterarse, que simplemente dieran su opinión de si estaban correctos, si eran buenos artículos y demás. Según Nature, ganó en el estudio Wikipedia. Era más certera, mejores artículos, con menos errores. Británica protestó, pero no sé qué pasó después con la protesta de que había estado sesgado el estudio. Pero el asunto es que más que ver encuestas o estudios, en los hechos, en los hechos hay 100 veces más consultas de la Wikipedia que de la británica. Entonces, pues eso muestra la opinión de la gente acerca
pues no de la británica, sino del éxito que ha tenido la Wikipedia. Bueno, ahora voy a hablar un poco de por qué hablamos de redes. ¿Cuál es el interés de las redes? Y qué ventajas me da estudiar redes. Bueno, redes en sí, ¿a qué le llamamos una red? Hay una idea intuitiva detrás de hablar de una red. Dos ideas intuitivas que no son exactamente las mismas. Por un lado, una red pues es como un constructo, cualquier cuestión donde se unan puntos donde yo tenga lugares definidos que estén conectados unos con otros, y las conexiones forman una red. Eso es la idea más sencilla que tiene uno de red. Pero hay otra adicional. Cuando piensa uno en una red, piensa uno en algo más que eso. También intuitivamente. Por ejemplo, ustedes dirían que existe la red ferroviaria mexicana. No, ¿por qué? ¿O sí? ¿Sí? ¿Quién tiene una idea de si, digo, es intuitiva, de si existe la red ferroviaria mexicana? Bueno, lo que mucha gente diría que no, porque hay ferrocarriles en México, hay unos cuantos ferrocarriles por allí, pero no hay una verdadera red, no hay algo que funcione como red, que esté integrado. Y bueno, antes de explicarse qué quiere decir en este caso, por qué no hay la red, pensemos en una red neuronal. Entonces tenemos las neuronas en el cerebro. Entonces, uno diría que una red de neuronas se forma por 3 neuronas. Pues en principio sí, pero uno piensa en algo más. Uno piensa en el cerebro, por ejemplo. El cerebro es una verdadera red neuronal, ya digo, muy sofisticada. Pero piensa uno que se integró un objeto, algo que tiene una funcionalidad superior al de los elementos que lo forman. Es decir, el cerebro puede hacer cosas que las neuronas individualmente no pueden hacer. Y una red de ferrocarriles debería de hacer cosas que un ferrocarril solo no puede hacer. Esa idea intuitiva también está dentro de la definición de redes, en el sentido de que se está creando algo cualitativamente nuevo a nivel estructural. Esto no lo vamos a formalizar, pero creo que está dentro de la idea de lo que debería de llamarse red. Cuando se habla de redes académicas, de redes científicas, hay otras ideas en la cabeza también. Una red científica, ¿para qué se forma? Una red académica, ¿para qué se forma? Pues no se forma porque pues a mí me gusta hablarle a unos amigos y ya, ¿no? Sino está uno pensando en algo más. Se está pensando en que es una red constituida para tratar de resolver problemas. Resolver problemas de manera trabajando juntos, compartiendo información, compartiendo equipo, compartiendo insumos de investigación, experimentales o lo que sea. En fin, que la red llega a otro nivel cualitativo porque transforma de alguna manera a los participantes en la red en colegas que comparten ideas, recursos, infraestructura, etcétera. Y de alguna manera lo que piensa uno es que teniendo una red como esa, puede hacer uno cosas que no pueden hacer los individuos, ¿sí? Puede uno, por ejemplo, tener una visión de conjunto más amplia, porque la red la conforman gentes que están en diferentes lugares, en diferentes instituciones, diferentes disciplinas. Entonces puede uno atacar problemas multidisciplinarios, de manera multiinstitucional, en fin, puede uno hacer cosas que los individuos no pueden hacer. Y es la idea, otra vez, cualitativa que mencionaba yo antes, que está detrás de la integración de las redes. Pero vamos a ver otra ventaja de las redes. Otra ventaja de las redes es que puedo construir modelos, ¿sí? Finalmente, en ciencia, en cualquier ciencia, lo que se trata es de reunir información. Si quiero entender algo, si quiero poder decir que estoy haciendo ciencia, necesito reunir información acerca del objeto de estudio, necesito sistematizarla, necesito tratar de entender cómo está organizada esa información. Y no hay mejor manera que entender cómo está organizada
que construir un modelo de la realidad, que construir un modelo de lo que está pasando. Y construir un modelo quiere decir que tengo los elementos esenciales de la realidad que estoy observando, los tengo en abstracto en el modelo. Con el modelo puedo trabajar y ver qué sucedería si estuviera yo en situaciones que no he estado y hacer predicciones. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, haciendo un modelo de la atmósfera, del clima, y predigo que mañana va a llover y no llueve, pues querrá decir que mi modelo no es suficientemente preciso, no es suficientemente bueno para predecir la lluvia al día siguiente. Pero si llueve, y llueve cada vez que lo predigo, con una probabilidad muy alta, entonces quiere decir que mi modelo no está expresando necesariamente la realidad, es decir, no tiene todos los elementos que tiene la realidad, pero es suficientemente bueno como para poder hacer ese tipo de predicciones. Entonces, construir modelos es esencial para hacer ciencia, porque me permite predecir, y en base a las predicciones yo puedo checar si voy entendiendo o no. Y bueno, pues las redes las podemos modelar de manera muy sencilla. Entonces vamos a estudiar un poquito de lo que sería como teoría de gráficas. Entonces una red está formada por un conjunto de vértices, que son los elementos los nodos de que estoy estudiando, y los ligo por medio de una arista cuando es necesario. Es decir, cuando hay comunicación, la comunicación que estoy estudiando entre el elemento I y el elemento J, pongo una arista. Entonces, en principio, en la gráfica, vamos a poner el número que le estoy asignando, asigno un número a cada arista. Por ejemplo, si nada más estoy fijándome en la gráfica, le asigno el 1 si hay arista y 0 si no hay arista. Pero puedo construir matrices de números que asigno de tal manera que simplemente la matriz es simétrica, es decir, cada vez que hay una arista, el número AIJ es igual al número AJI, y es 0 si no hay aristas. En ese caso decimos que la gráfica tiene un peso, es decir, estamos dando un peso a cada arista de la gráfica, y el peso de la arista de I a J es el número AIJ. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de gráficas pesadas, tiene interés para muchas aplicaciones, pero entonces, por ejemplo, si nada más me interesa la gráfica, el peso que le vamos a poner a las aristas es 1, 0 si no hay aristas, entonces es una gráfica pesada y vamos a omitir la A en ese caso. Entonces las gráficas así representadas pues, pueden representar cualquier cosa, cualquier cantidad de objetos que estén ligados por medio de algún tipo de relación, ¿sí? Que pueden ser moléculas ligadas por fuerzas moleculares, cuerpos físicos ligados por fuerzas estáticas, redes sociales donde puede ser que esta persona le habla a esta persona, o esta persona le cuenta un chisme a esta persona, o esta persona se encuentra y saluda a esta persona. Dependiendo de qué es lo que quiero estudiar, se hace la gráfica. En fin, relaciones entre organizaciones, entre países, este país comercia con este país, y puedo poner en la arista cuál es la cantidad de recursos que se transfieren de un país a otro, o la balanza comercial. En fin, podemos construir tanto gráficas como gráficas pesadas de muchas maneras. ¿Y cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que podemos comenzar a hacer cosas que no son tan intuitivas, o que pueden ser más expresadas de mejor manera que otras. Por ejemplo, esta gráfica que casi no se ve, ¿se ve o no se ve? Bueno, este vértice tiene 4 aristas que llegan a él, aquí salen 4 aristas, perdón, esto sale a aquí llegan 4 aristas. Pregunto, ¿qué vértice dirían que es más importante en la red, el rojo o el azul? ¿Por qué?
si relación se llama las aristas, este tiene 1, 2, 3, 4, este tiene 1, 2, 3, 4. Tiene el mismo número de vecinos. Es que casi no se ve, sí, pero pongan 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El número de aristas con las que se relacionan, los puntos con los que se relacionan es el mismo. Entonces, ¿cómo? El azul desconecta más. No. Si quito el vértice rojo, me quedan, ¿cuántos componentes? Me queda 1, 2, 3, 4 componentes. ¿Sí? Si quito el azul, me queda una componente todo esto y otra componente esto. Me quedan 2 componentes. Entonces desconecta menos. No, si solo quito el nodo marcado en color, queda más desconectada la gráfica cuando quito el rojo que cuando quito el azul. No lo he definido, estoy completamente de acuerdo, es intuitiva la pregunta. Sí, pero eso es efecto de la proyección, si no les doy valor numérico, quiere decir que todas valen igual. La respuesta correcta es que el azul es más importante. Intuitivamente, lo que quiero enfatizar es que casi lo que su compañero decía, los vecinos del rojo son 4 y los vecinos del azul son 4, pero los vecinos del rojo no están conectados entre sí y los vecinos del azul están conectados algunos entre ellos. Entonces no me fijo en los vecinos únicamente, me fijo en los vecinos de los vecinos, y hay más relación entre los vecinos de los vecinos en el caso azul que en el caso rojo. Y podría yo seguir, podría fijarme en los vecinos de los vecinos de los vecinos, y veríamos que también hay más relación entre los vecinos de los vecinos de los vecinos del azul que de los del rojo, pero no, la pregunta es, bueno, aquí tal cual no es claro. Bueno, les voy a contar una historia antes de formalizar esto. Google está cumpliendo 10 años, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que hayan utilizado, pues están jóvenes, pero no tanto. Utilizaban la red para hacer búsquedas antes de Google. Bueno, algunos sí. Sucede que uno buscaba, por ejemplo, utilizaba Netscape o alguno de estos programas y eran malísimos. Uno buscaba una palabra, un término que quería uno encontrar en las páginas y lo buscaba y encontraba una cantidad de cosas inútiles para los propósitos de uno. Y en la página 20 que buscaba uno, 30 que buscaba uno, ya encontraba uno algo que pudiera ser medianamente interesante. Actualmente con Google, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece mágico el asunto. Es decir, pone uno generalmente un término, si no es muy sofisticado, busca uno en la red y la primera, segunda página que le dan como respuesta tiene muchísima información útil, ¿sí? Tal vez no es exactamente la página que buscaba uno, pero tiene mucha información útil. ¿Cuál es la diferencia entre Google y Netscape? La información básica que utilizan los dos buscadores es la misma. Lo que hacen es contratar a un centro que tiene la información de todas las páginas de internet, que son, ya vimos, billones, pero hay una supercomputadora que tiene todas las páginas de internet con todas las referencias que hace cada página a toda otra página. Entonces lo que hacen es construir una red. Lo que la supercomputadora tiene es como una red donde estas son las páginas de internet y las aristas tienen un peso dependiendo de cuántas veces una página cita a otra página. Entonces tienen una gráfica como esta, con ciertos pesos. La información básica que utilizan los dos buscadores es la misma.
¿Qué les decía los buscadores cuando pre-Google? Lo que decían los buscadores es, están buscando una palabra, Sinvestav. Entonces encuentro todas las páginas que mencionan Sinvestav. ¿Cuál pongo primero? Pues las páginas que tienen el número más grande de incidencias desde otras páginas. Entonces en este caso, por ejemplo, esta tiene 4 incidencias, esta tiene 4 incidencias también. Entonces pongo estas dos páginas, ¿en qué orden? Pues alfabético, o como se las encontré primero, en algún orden. La diferencia con Google es que hace lo mismo, pero cuenta el número de vecinos, y luego el número de vecinos de los vecinos, y luego el número de los vecinos de los vecinos de los vecinos, y luego así sucesivamente, hasta infinito. Eso no necesita ni ser infinitos pasos, vamos a ver cómo se hace matemáticamente, pero el caso es que cuenta el efecto, la importancia que tiene el nodo en la red, no nada más entre los vecinos, sino en la red completa. Eso es un algoritmo que data de 1900, ¿sí? Es un algoritmo matemático que data de 1900, entonces cuando hablan del algoritmo de Google, lo vieron en clase los estudiantes. En realidad eran dos estudiantes de matemáticas que llevaban el curso de álgebra lineal, que vieron en clase el teorema de Perrón, y se les ocurrió esta aplicación, y la aplicación del teorema de Perrón les da como resultado el algoritmo que utiliza Google. Y el punto entonces es asociar a cada nodo un peso, y entonces para definir exactamente la importancia, ¿qué quiere decir? Es que tenga un peso mayor según el teorema de Perrón, y entonces hay que construir eso. Esta es la página que más matemáticas tiene. Voy a ir rápido, los que entienden, y los que no, tomaría más tiempo, pues. Construyen la gráfica de incidencia. Vamos a tomar esta gráfica. Entonces el vértice 1, 2, 3, 4. Construyen la gráfica de incidencia, que quiere decir, coloco en la entrada IJ un 1 si hay una arista y un 0 si no hay una arista. Entonces me resulta esta matriz, que es la que construí antes, ya de hecho, la matriz de incidencia. Esta matriz tiene valores propios. Sucede que toman el valor propio más grande. Resulta que siempre hay, dada una matriz que tenga entradas no negativas y que esté asociada a una gráfica, ¿sí? Aunque sea una matriz de pesos, aunque la gráfica tenga pesos, quiero que la gráfica sea conexa, es decir, que tenga una sola componente. Entonces en ese caso hay un único valor propio máximo, es decir, es una raíz simple del polinomio característico. Entonces toman ese valor propio, construyen el vector propio, eso es álgebra lineal, solución de ecuaciones simultáneas. Eso sí, todo el mundo lo estudió en preparatoria. Es solución de ecuaciones simultáneas. Resuelven el sistema. Sucede que el teorema de Perrón dice que para este valor propio máximo existe un vector propio que tiene todas las entradas positivas. Ese es el peso que se le da a cada nodo. El peso que se le da al nodo 1 es 1, el peso que se le da al nodo 2 es 1, el peso que se le da al nodo 3 es A, donde A es la raíz cuadrada de 3, y el peso que se le da al nodo 4 es 1. Entonces, como verán, para el teorema de Perrón es indiferente estos tres vértices, cosa que es intuitiva porque estos tres vértices dan lo mismo. Pero este vértice es más importante en la gráfica porque le toca un valor, un peso, que es raíz cuadrada de 3, que es mayor que 1. Entonces, ese es el teorema de Perrón. Entonces, para cualquier matriz no negativa asociada a una gráfica conexa, existe un número positivo que le vamos a llamar el valor propio de Perrón, que tiene un vector propio con coordenadas todas positivas, un vector propio con coordenadas todas positivas, y estos son los pesos de los vértices. Entonces, cuando Google contesta cuál es la página más importante, quiere decir que dentro de las que dicen Sinvestav, por ejemplo, calcula el peso de esas páginas y les da, primero que nada, la que tiene peso más grande, según este algoritmo, que les digo, el teorema es de 1900.
Entonces, les está dando la importancia, es una forma de medir la importancia que tiene el nodo dentro de toda la red. Y hay, bueno, les voy a decir más propiedades que tienen que ver con esto. Esta página también se ve de matemáticas, ¿verdad? Pero todo es muy sencillito. Tiene una matriz no negativa, que pueden pensar que es la matriz asociada a una gráfica. Toman las potencias de la matriz, es decir, multiplican la matriz por sí misma, según el producto de matrices, a la potencia 2, a la potencia 3, a la potencia 4, a la potencia cualquiera, ¿sí? A la potencia S, y las entradas las vamos a llamar A, I, J, DS. ¿Cómo calculan las entradas aquí? Por ejemplo, si tiene una matriz como esta, ¿cuál es la entrada 3, 3 de la matriz cuadrada de esta? ¿Sí? Pueden ver que es contar caminos, y lo pueden contar así, haciendo cuentas, por ejemplo, y todo se debe a que la potencia 1, que es esta matriz, les dice, de este camino a este hay un camino. Este tipo de recado, no sé. Hay un camino de este a este, hay un camino de este a este. Entonces, ¿qué les dice, por ejemplo, la matriz cuadrada en la entrada 3, 3? ¿Cómo se calcula? Son los caminos de 3 en 3, pero de longitud 2. ¿Cuántos hay? Pues hay 1, 2 y 3. ¿Sí? Si multiplican esta matriz al cuadrado, van a tener que multiplicar la entrada 3, 3, la obtienen multiplicando este renglón por esta columna. Y es 1 por 1, más 1 por 1, más 0 por 0, más 1 por 1, que da 3. Entonces son todos los caminos de longitud 2 que entran y salen de este vértice. Y lo mismo para cualquier potencia. Si quieren la potencia quinta de la matriz en la entrada 1, 3, ¿qué tiene? Pues tiene los caminos de longitud 5 de 1 en 3. Entonces pueden comenzar a contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está uno. Pero pueden construir muchísimos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí hay otro. Pero bueno, es una cuenta que si quisieran hacer la cuenta de caminos, pues se van a pasar mucho tiempo y se van a equivocar. En cambio, haciéndolas con multiplicaciones de las matrices, pues es una cosa muy sencillita. Y hay programas de cómputo que lo hacen solos y todo. Entonces, length está mal escrito aquí, longitud. Entonces son los caminos de longitud S, desde I hasta J. Pero aquí es lo interesante. Toman dos vértices, los que quieran. Los vértices 1, 2. Calculan los caminos de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ven cómo va creciendo. Siempre crecen exponencialmente. ¿Sí? En primer lugar. Y si calculan la raíz enésima de la longitud, la raíz esésima, digamos, para los caminos de longitud S, y se van al límite, cuando S tiene infinito, suena muy complicado, pero les da el número R. Les da el número R, exactamente el valor de Perrón, el número que ponían aquí, que pueden calcular como raíz del polinomio característico. Entonces hay métodos muy sencillos para calcular el valor propio, y eso les da el límite de crecimiento de los caminos. Y luego tienen otra serie de propiedades, que voy a utilizarlas todas dentro de un momento. R, el número R, el número de Perrón, es el radio espectral de A. Por radio espectral de A se entiende, si toman una matriz cualquiera, toman todos los valores propios, toman los valores absolutos, porque son números complejos en principio, toman los valores propios, toman los valores absolutos y se fijan en el máximo de los valores, absolutos. Ese número se llama radio espectral y sucede que es igual a R, si la matriz es no negativa. Ahora, una manera de acotar fácilmente la matriz es que se fijan en la suma de las entradas en las columnas, por ejemplo. Esta columna suma 1, esta columna suma 1, esta columna suma 1, esta columna suma 1. ¿Está bien? Toman el mínimo de esos números.
El mínimo de esos números, ¿cuánto les dio? Les dio 1 3 veces y 3 una vez. Entonces, ¿cuál es el mínimo de los números? 1. ¿Y cuál es el máximo? 3. Bueno, pues esos son cotas inferior y superior del valor propio, siempre. Es decir, el valor propio de Perron está acotado por abajo con el mínimo de la suma de los valores de las columnas, sobre todas las columnas, y por arriba por el máximo del mismo número. Pueden hacerlo también al revés, tomando renglones en vez de columnas, pero es muy interesante porque este mínimo y este máximo tienen interpretaciones gráficas muy sencillas. ¿Qué quiere decir este mínimo y este máximo? ¿Qué quiere decir la suma de las columnas? Pues quiere decir el número de aristas que llegan al vértice este, ¿sí? Y las que salen, bueno, entonces el tomar el mínimo es tomar el mínimo de entre todos los vértices de las que tienen aristas, de las valencias se llaman, de las valencias de los vértices, y el máximo pues es el máximo de las valencias. Y luego tenemos otra propiedad, si toman una subgráfica, es decir, si eliminan algunos vértices, y de hecho algunas aristas también, tienen una subgráfica, y entonces el radio espectral, el número de Perron de la subgráfica es siempre menor o igual que el número de la gráfica completa. Eso es más complicado, eso créanmelo, es decir, es creciente según el... Bueno, todo me lo están creyendo porque no les he demostrado nada. Entonces, por ejemplo, voy a ver un ejemplo concretito de qué tipo de cosas me dicen estos conteos. Por ejemplo, vamos a iluminar un mapa. ¿Qué quiere decir iluminar un mapa? Desde que uno es niño, ¿qué quiere decir iluminar un mapa? Quiere decir que le pongo colores a los países, de tal manera que dos países que son colindantes, que tienen frontera común, no tengan el mismo color, porque entonces no puedo distinguir la frontera. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerle una gráfica con un mapa. Tengo el mapa de Sudamérica. Aquí quité Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela no están dentro, pero está Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Cada país es un nodo, un vértice de la gráfica, y dos vértices cuando tengan una frontera común. Entonces ahora puedo pensar, el problema de colorear el mapa es un problema de colorear la gráfica. Ahora, ¿qué quiere decir colorear la gráfica? Quiere decir ponerle colores a todos los vértices, de tal manera que si yo tomo una arista cualquiera, es decir, son dos países colindantes, no tengan los mismos colores. Entonces, por ejemplo, aquí hice una coloración, Brasil es negro y sus vecinos, Ecuador es rojo, Perú es azul, Bolivia es otra vez rojo, pero no importa porque Bolivia no se toca con Ecuador. Paraguay es otra vez azul, pero no importa porque no se tocan Paraguay y Perú, y así sucesivamente. ¿Cuántos colores necesité? No, 4. Argentina terminó siendo verde. Entonces azul, rojo, negro y verde. Entonces tengo 4 colores. Y necesito 4 colores, de hecho. No puedo hacerlo con menos colores. Un problema muy famoso en matemáticas, que en algún sentido está medio abierto todavía, es el de que todo mapa lo puedo pintar con 4 colores. No importa qué mapa me pinten en un mapa de los países de Venus o de Marte, que no conocemos cómo están divididos políticamente, de todos modos puedo pintarlos con 4 colores. La demostración se hizo en 1975 o algo así, pero usando cómputo, usando un programa de computadora. Entonces hay una discusión de que si eso es una demostración o no es una demostración. En fin, no digo que se pueda demostrar este teorema utilizando este método, de hecho no se avanza mucho, pero bueno, se puede representar el problema utilizando gráficas de esta manera. Y un teorema matemático, el mínimo número de colores que necesito para pintar una gráfica, le vamos a llamar el número cromático, que es el CG. ¿Está bien? El número cromático de la gráfica G. Para cualquier gráfica, el número cromático es menor o igual que 1 más el número de Perron, el valor propio de Perron, por ejemplo. Y la demostración es facilísima, por eso
traigo a colación. Observen, se los voy a decir. Observen que por definición del número cromático es el mínimo número de colores que necesito para iluminar la gráfica. Eso quiere decir que hay una subgráfica de la gráfica que tiene las siguientes dos propiedades, que es una subgráfica que puedo pintar con menos colores, pero cualquier gráfica un poco más grande ya no puedo pintarla con menos colores. Entonces voy a tomar una gráfica H de tal manera que necesito todos los colores para pintarla, pero cualquier subgráfica de ella necesito menos colores. Entonces, ¿qué hacen? Agarran un vértice cualquiera en la gráfica, ¿sí? Lo quitan. Entonces pueden dibujarlo con menos colores, ¿sí? Con CG-1 colores. Pero para pintar la gráfica completa H, lo único que necesito pintar son un vértice que está conectado por un número de aristas. Entonces, ¿qué pasa si tomo el del valor mínimo, el número mínimo de aristas? Si este número es más chico que el número de colores -1, pues ya está que puedo pintar con ese número de colores también toda la gráfica. Entonces no puedo. Eso quiere decir que el valor, la valencia mínima de la gráfica H es mayor o igual que el número de colores -1. Y entonces, bueno, este número, quedamos que la valencia era una cota inferior, el mínimo de las valencias era una cota inferior del radio del número de Perron, y esta es una subgráfica de G, por lo tanto es creciente, entonces tenemos esta relación se cumple. Bueno, entonces lo que vemos, este ejemplo lo traigo para ilustrar que hay problemas famosos que tienen que ver con cálculo del número de Perron, y que el número de Perron entra de maneras naturales en muchos problemas. Bueno, no voy a decir son gráficas de la vida real, no voy a decir muchas cosas más de matemáticamente, pero lo que les voy a decir es que se han estudiado, por ejemplo, la distribución de gráficas tomadas un poco al azar, ¿sí? Que en matemáticas, bueno, se puede estudiar random graphs, y lo que se ve el número de vecinos que tienen los diferentes nodos. Y por supuesto, cuando crece el número de la gráfica, crece en complejidad, crece el número de aristas, crece el número de vecinos que tienen, los mínimo número de vecinos que tienen los nodos. Pero ¿de qué manera crecen? Pues crecen exponencialmente. Entonces, bueno, se puede ver que las funciones son exponenciales de cierto tipo. Hay otro fenómeno interesante que se da en lo que le llaman mundos pequeños. Han oído que eso se platica muy fácil. Se hizo famoso porque se hizo un experimento de cuántos pasos necesito para llegar de un ciudadano común y corriente a cualquier otro ciudadano que no se conoce, conectándolo por medio de conocidos, ¿sí? De gente con la que confía uno suficiente. Entonces, por ejemplo, a mí me dan un sobre, una carta cerrada, dirigida a cierta persona, ¿sí? Sin dirección. Y yo quiero hacérselo llegar a esa persona. Entonces, pues yo le digo a un amigo, pues tú crees que conoces a fulano, y pues no conozco, pero creo que fulano puede saber, bueno, pues te la dejo, a ver si. Y él a su vez va y le pregunta, pues no, sus amigos, no conozco a fulano, pero creo que fulanito podría saber. Y así sucesivamente. ¿En cuántos pasos le llega la carta al dueño de la carta? El promedio son 7 pasos. ¿Sí? Es como muy impresionante que a través de conocidos, pues más o menos conocidos, pueda uno hacer llegar, y además en los experimentos llegaban las cartas realmente, es decir, la gente es confiable de alguna manera, no es que la tira a la basura ya. Bueno, eso le llaman mundos pequeños, de hecho, que tiene que ver con que pueda uno llegar, conectar cualquier vértice a cualquier otro vértice por medio de caminos pequeños, ¿sí?
En teoría de gráficas eso se llama el diámetro de la gráfica. Si tomo dos puntos cualesquiera de la gráfica y veo cuál es el camino más pequeño para conectarlos, y tomo el más grande de esos caminos, el máximo de esos números, ese se llama el diámetro, que es como pueden pensar que es como la cintura de la gráfica. Qué tan gorda está la gráfica es qué tanto necesito para llegar de un vértice a otro en el peor de los casos, ¿sí? Entonces ese es el diámetro de la gráfica. Entonces el chiste de esto es que conforme crece el número de vértices y el número de aristas de la gráfica, disminuye el diámetro según ciertas funciones que están estudiadas y que también obedecen reglas logarítmicas. Y luego, finalmente, esto va a ser muy informal, pero ¿qué es lo que quiere uno? ¿Cómo podría uno pensar en aplicar teoría de gráficas en el estudio de la información o de las interconexiones científicas entre países? Voy a tomar el caso, por ejemplo, de Latinoamérica. Latinoamérica es una región, y lo voy a justificar con más detalle dentro de un momento. Es una región que que nos une la cultura, nos une el lenguaje. Hay una serie de cosas que hacen sencillo trabajar en Latinoamérica unos países con otros. Y sin embargo, históricamente el flujo de información de unos a otros ha sido escaso. Eso está cambiando, según vamos a ver. Pero ¿qué pasa si quisiera yo, si Latinoamérica, por ejemplo, trabajara como un todo? Si trabajara como si fuera un solo país, con comunicaciones importantes, un grado de colaboración grande entre los equipos de los científicos de diferentes países. ¿Qué tendría yo, cómo podría yo medir el impacto que tiene actualmente Latinoamérica, por ejemplo, contrastado contra una Latinoamérica enlazada completamente? Entonces eso lo estudiaremos de la siguiente manera. Hay dos elementos que son esenciales. Uno es la interconexión interna de los países del subcontinente, y ese es el número esencial para estudiar eso, es el número de Perrón, lo que dijimos antes, el número de Perrón de la gráfica asociada a esta. Pero no es lo único, también importa la posición que ocupa Latinoamérica en el mundo, es decir, las interconexiones que tiene con los países no latinoamericanos. ¿Y eso cómo se estudia? Eso se estudia sustituyendo la gráfica G, que tenga yo de los países con las interconexiones estas, donde toda la gráfica H, que sería toda Latinoamérica, lo identifico en un solo punto. Eso forma la gráfica G', y entonces puedo estudiar qué tan probable es que un camino arbitrario en G' pase a través del punto nuevo que definí con todos los puntos de la gráfica. Entonces se puede formalizar, pero entonces importa la posición del continente dentro de las relaciones con los otros países y el grado de interconexión del subcontinente. Y lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Imagínense que tienen esta gráfica azul, tienen la gráfica azul, y hay una corriente, estos son canales, por ejemplo. Estos son canales, y van pescados, bueno, no pescados, van peces, van peces a través del canal. Y yo quiero pescar, Entonces, pongo esta gráfica que este es lo que tenía yo en Latinoamérica antes. ¿Y qué pesco? Pues pesco uno de cada 3 peces, y suponiendo que todo sucede homogéneamente, uno de cada 3 peces se viene por el canal de arriba, ¿sí? Y todo pez que pase por el canal de arriba, pues es pescable. Entonces, pues ya depende de qué tan eficiente sea yo, pero tengo un camino, una manera de cada 3 de pescarlo, ¿sí? Entonces es como un tercio lo que tengo de pescar. Ahora, pongo la misma gráfica interna de relaciones internas está aquí, pero ahora la relación que tiene con el resto de los canales es diferente. No está solo unida con estos canales,
que es esta conexión, sino que está unida también con el canal de arriba. Entonces ahora, ¿cambia la cosa o no cambia? Pues cambia porque los peces vienen por aquí, esos los pierdo. Por aquí esos quedan igual que antes. Pero por acá también pueden venirse por acá. Entonces, pesco más. ¿Sí? No es claro cuánto más es lo que pesco, tendría uno que hacer la cuenta, pero se imaginan que si fuera por el tiempo que se quedan en cada canal, pues estoy ganando aquí una rayita, estoy ganando una sexta parte más que aquí. ¿Sí? Entonces, la posición de la gráfica importa, pero también la forma de la gráfica importa. Porque ahora, si la gráfica en vez de ser estos dos aristas, son estas tres aristas, y la coloco igual que esta, exactamente igual que esta, ahora tengo, ¿qué posibilidades tengo? Tengo esta posibilidad, igual que antes, o de hecho potenciada, porque también puedo venirme por aquí, y luego tengo esta posibilidad, así. Entonces gané una arista adicional, que significa tiempo de pesca. Bueno, entonces, para pescar es mejor esta gráfica en esta posición, que esta gráfica en esta posición, o que esta gráfica en esta posición. Y entre esta y esta, la única diferencia es la posición que guardan respecto al resto de los vértices de la gráfica, y en esta la diferencia es la forma de la gráfica. Entonces mejor en este orden. Pero eso se puede formalizar, eso le estoy platicando intuitivamente, pero se puede formalizar con números, y decir exactamente cuántas veces mejor es pescar en una gráfica que en otra. Y por ejemplo, si vamos a pescar colaboraciones. Esta gráfica, los pesos de la gráfica son el número relativo de colaboraciones, de coautorías de artículos. ¿Sí? Entonces medido como coautorías de artículos científicos. Entonces, por ejemplo, Europa, toda Europa es un punto, con Estados Unidos y Canadá, que es otro punto, tienen 300 colaboraciones por cada 11 colaboraciones de Estados Unidos y Canadá con México. ¿Sí? Estos son números relativos. Cada colaboración de Estados Unidos con Argentina, cada 7 colaboraciones hay 300 entre Estados Unidos y Europa. Entonces, como ven, la gráfica está muy débil, esta gráfica en comparación a la gráfica donde se incluye a Estados Unidos y Europa. ¿Sí? Entonces, es un motivo por el cual sería interesante trabajar como conjunto. Brasil con Europa son 7 aquí, con Estados Unidos, esta. 17 con Estados Unidos y Canadá y 15 con Europa. Está basado, lo pueden ver en la red, no en mapa, pero el mapa lo hice yo, sino en datos del NSF de 2005, se publican cada año, que cuadrados, matrices de casi cualquier país con casi cualquier otro país, cuántos artículos en coautoría se publicaron en ese año. Entonces no es difícil obtener la información. Pero el punto es que no es lo mismo colaborar cuando se potencian en una red coordinada, que es como pescar, como el ejemplo que les puse de pescar, cuando se coordinaran estos países en esa red, que si trabajan individualmente. Y se puede medir la diferencia entre las colaboraciones. Bueno, para terminar, que creo que ya es tiempo, ¿verdad? Nada más les voy a mencionar que en efecto, históricamente, la colaboración entre los países latinoamericanos ha sido escasa. Voy a brincar varios. Ha sido escasa. Ha sido históricamente más cercana a Estados Unidos y a Europa, la colaboración latinoamericana. Garfield, Eugene Garfield, que es como el padre de la cienciometría, en 1990 decía todavía que Latinoamérica está llena de islas de competencia. Es decir, que islas de competencia, la idea que tiene es que hay grupos de alto nivel, que son las islas, pero que están aislados unos de otros, que no tienen relación,
que no colaboran, no se citan, no discuten ideas, no se prestan equipos, en fin. Pero ha habido cambios en los últimos años. En primer lugar, quisiera yo mencionar que los países latinoamericanos están produciendo un número más alto de artículos en los últimos años por habitante que en años anteriores. Este es el crecimiento por habitante, por millón de habitantes. Entonces las gráficas de todos los países latinoamericanos van creciendo conforme pasa el tiempo. De hecho, es una de las regiones más dinámicas del mundo. México tiene el 7º lugar en velocidad de crecimiento de la producción científica. Es decir, el volumen de artículos, el cambio que hay de año con año, es el 7º lugar en el mundo en crecimiento. Corea del Sur, Singapur, China, Taiwán están arriba, pero dentro de Latinoamérica es el más alto, y como ven aquí no aparece ningún país de los países llamados desarrollados, porque Estados Unidos, Canadá, toda Europa ha alcanzado un nivel de estabilidad grande, donde no hay, hay una producción, pero no hay un crecimiento acelerado de la producción científica. Entonces nuestros países todavía están creciendo. Pero lo que es más importante en el contexto de lo que estamos diciendo es la colaboración de unos países con otros en Latinoamérica. Aquí se hizo con respecto a Iberoamérica porque se incluyó España, pero en 1970 el número de artículos que cualquiera de los países latinoamericanos publicaba en conjunto, en coautoría con otros países latinoamericanos, eran entre 2 y 3%. Actualmente todos los países están arriba del 20%. Bueno, andan entre el 15 y el 20%. México es el triángulo, en 2005 tiene 15%. Entonces, la coautoría de los artículos de investigación ha ido aumentando conforme pasa el tiempo, y de hecho, en el caso de México sucede un fenómeno interesante. Estos son los países con los que más colabora México en coautorías. Pero si ven Estados Unidos, la gráfica de colaboración con Estados Unidos ha disminuido notablemente. En 1970 el 60% de los artículos se publicaban en colaboración con Estados Unidos y actualmente es el 40%. Ha disminuido en favor de publicación conjunta con otros muchos países, España, Canadá, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, principalmente, pero también los países latinoamericanos. Entonces hay una mayor colaboración. Entonces, bueno, eso en teoría de gráfica se puede estudiar cómo evolucionan las gráficas, no lo vamos a hacer, pero cómo han evolucionado las gráficas de interconexión, de colaboración de los países año con año, qué tipo de crecimiento tienen para hacer predicciones de cómo va a ser en el futuro. Eso se puede hacer, y de hecho se está haciendo, pero se está haciendo apenas. Y un fenómeno muy interesante. ¿Por qué creen que se da esa colaboración mayor? ¿Qué es lo que ha cambiado de 1970 para acá? Pues sin duda la comunicación ha cambiado y eso tiene un efecto difícil de medir. Lo que se cree es esto, que el principal efecto viene de esto. En los puntos rojos señala el número de países latinoamericanos que vivían en dictaduras. ¿Sí? Entonces, aparentemente el hecho de que hubiera dictaduras en Latinoamérica hizo que hubiera exilios grandes de científicos de unos países a otros países de la región, donde la colaboración se hizo de manera directa, luego regresan a sus países y esos lazos de colaboración ya existen y están afianzados por la colaboración directa. Y entonces, aparentemente, pero es una hipótesis, el efecto pero los años coinciden perfectamente en las gráficas. Las dictaduras militares tuvieron que ver con el aumento de la colaboración latinoamericana. Entonces no era un efecto esperado por los dictadores, ¿no? Bueno, finalmente en México, en CONACYT, estamos tratando de impulsar la formación de redes de colaboración temáticas. Una cosa que observa uno también
es que hay grupos en el país que se conocen poco, que no han colaborado nunca y que en general no se citan, no trabajan conjuntamente. Entonces estamos tratando de promover el conocimiento de unos grupos, un mejor conocimiento de unos grupos por otros. En ese sentido, estamos apoyando una serie de programas de movilidad, no son programas de construcción de infraestructura o de otro tipo, sino simplemente de movilidad para que se intercambien de manera frecuente estudiantes, profesores asociados a grupos diferentes en el país. Nada más les muestro por ejemplo, una de las redes es de agua. Hay grupos provenientes hay personas provenientes de grupos marcados en los círculos. Esto todavía no es exhaustivo, pero tendrá que ir creciendo con el tiempo. En ecosistemas, ya en la red están trabajando gentes que tienen que ver con grupos asentados en los lugares que están marcados en los círculos. Y también de manera similar estamos tratando de formar una red internacional, porque para formar una red, lo primero que necesita uno es saber quiénes son los nodos potenciales. Entonces, por ejemplo, quisiéramos que se estructurara una red de mexicanos trabajando en donde fuera en el mundo, gente que tuviera contacto frecuente unos con otros, que pudieran hacer uso del trabajo de unos y otros y apoyarse. Pero para eso necesitaríamos identificar dónde trabajan los mexicanos que han salido de México. No existe tal base de datos. Lo que estamos haciendo es invitarlos a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, con un nombramiento honorífico, y el primer año ya tuvimos un registro de más de 300 personas, la mayor parte de las cuales trabajan en Estados Unidos, pero no solo. Hay un buen número de gente que trabaja en España, en Inglaterra, en Francia algunos, en fin, eso con la finalidad de ir estructurando lo que sería una red, y lo que hay que es proveer de información de toda la red a todos los posibles beneficiarios o los posibles usuarios de la red, y es otra de las cosas que estamos haciendo, y con eso concluyo. Gracias. Sí, en primer lugar, la observación del ruido va en un sentido de tomar en cuenta otras variables, y estoy de acuerdo que para un modelo más sofisticado hace falta tomar en cuenta una serie de cuestiones, y esa parece ser importante. Pero el modelo es lo más simple posible, es decir, simplemente son las conexiones fundamentales. Respecto al otro comentario de que el propio Cinvestav tiene necesidad de formación de redes, no me sorprende. Eso es un fenómeno que se da en todas las instituciones del país, que hace falta una mayor interrelación. Lo que estamos tratando de hacer en el contexto de las redes, que los invito a todos a checar en la página de CONACYT, es un poco lo que propones respecto a lo que hizo ASPE. Se han hecho hasta el momento que las redes apenas están comenzando a funcionar, pero llevan un año de estarse organizando. Lo que se han hecho son reuniones de interesados en los temas, que no necesariamente tienen que ser científicos del más alto nivel, sino pueden ser gente que desde el punto de vista empresarial o desde otro punto de vista estén interesados en el tema agua, por ejemplo. Ha habido gente de gobierno que está interesada en agua por razones obvias, que asiste a los congresos, y asisten de manera multidisciplinaria. Por eso los temas que hemos elegido no son temas disciplinarios. Agua, hay geólogos, hay sociólogos, hay biólogos, químicos, en fin. Entonces resulta ser multidisciplinario, multiinstitucional, y han resultado interesantes. Mucha gente ha descubierto la existencia de otros grupos. Hemos tenido en cada uno de los 14 congresitos que hicimos una asistencia promedio de más de 120, y hemos hecho también reuniones de representantes de redes, de todas las redes, para que sea completamente multidisciplinario.
y en esas han asistido entre como 150 personas, y están funcionando bien. Y la idea de que ya que arranquen el funcionamiento de las redes es que pueda haber algunos recursos para movilidad, para que si un profesor quiere hacer una estancia de trabajo de un mes en otro grupo, o enviar a un estudiante a trabajar con otro grupo, pueda hacerlo, que sin necesidad de que tengo que pedir un proyecto, y tengo que pedir un proyecto sofisticado, que gane, concurse contra mucha gente, sino más bien es la acción concreta a la que se apoya. A ver, Brasil está funcionando el CNPq, tiene varios organismos, pero unos son estatales. Por ejemplo, Sao Paulo, que es el estado más rico de Brasil, tiene un impuesto, 1% general va a ciencia. Entonces, en México hay un lugar, Sonora tiene un impuesto de 1% al correo, alguna cosa así, que le ha dado que bastante apoyo a la universidad. Entonces hay un procedimiento que una toma de decisión política allí en el estado de Sao Paulo. Luego a nivel federal la cosa es un poquito más irregular, pero existen algunas cosas organizadas que funcionan bien. Por ejemplo, CAPES, el programa de compra de revistas electrónicas, tiene 10 años de funcionar, está cumpliendo 10 años ahorita, y cubre todas las necesidades de todas las revistas electrónicas de todo Brasil de golpe, y las cubre el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que hay inversión fuerte de dinero. Por ejemplo, a CAPES en la compra de revistas, Brasil gasta, sin contar la compra de revistas que hace cada universidad adicional, ¿sí? Nada más la que hacen electrónica, 450 millones de pesos o algo así al año. Entonces, no es una cantidad estratosférica, pero muestra que sí hay una inversión. Entonces yo creo que el secreto de Brasil ha sido que tiene una inversión grande en ciencia y en tecnología desde hace bastantes años, desde 1970, y ahí es otro efecto curioso que también tiene que ver con las dictaduras. Brasil en 1970 tenía dictadura militar, y fue que instituyeron los programas, crearon los CONACYTs correspondientes, les dieron muchísimo apoyo, comenzaron a invertir casi 1% en ciencia y tecnología. Ahora es un poquito más que eso, pero desde entonces crearon un programa de becas de posgrado para todo Sudamérica, no solo para brasileños, sino para todo Sudamérica. Entonces tienen un impacto académico y social muy importante en toda Sudamérica, y los militares lo crearon probablemente, bueno, debe ser bastante claro, con una idea de fortalecer la ciencia en vista de la carrera armamentista. Querían tener la bomba. Entonces se desintegró la dictadura y demás, pero ya la línea estaba como trazada y se siguió. Entonces yo creo que esos dos efectos favorecieron a Brasil en este contexto. Y yo no diría que es la posición geográfica, pero ellos están utilizando su posición geográfica para otra serie de programas. Por ejemplo, se están conectando con África. Ahora están abriendo programas de apoyo a África, y eso pues de alguna manera, en cierto sentido, es el país más cercano a África. Entonces tienen programas agresivos de ciencia. Sí se ha pensado, no se ha tomado ninguna decisión final, pero la decisión inicial fue que las evaluaciones iban a ser de pares. Finalmente, la impresión que tenemos es que las evaluaciones numéricas son interesantes y demás, pero tienen sesgos no controlados, y todavía sigue siendo superior la evaluación de pares, que los pares opinen que la persona está trabajando bien, pensando en el trabajo del individuo. Entonces, pensando en el trabajo de la red también. Entonces se formó un comité académico formado por personas de diversas disciplinas, que no están involucradas en las redes directamente, que académicamente son de alto nivel, y ellos van a hacer la evaluación de las redes, es decir, tanto del resultado como de la aprobación de los programas de trabajo de las redes, y es el mismo grupo el que va a trabajar las dos partes para conocer y hacer seguimiento. Entonces, si eso es perfectible, seguro que sí.
pero de entrada tener la seguridad que hay una evaluación seria, pero no ligada a números, que eso puede ser muy engañoso. Y en el caso de las redes, ¿cómo cuentas? Si yo colaboro contigo, ¿qué? ¿Es consecuencia de que estuvimos en la misma red o es consecuencia de que ya nos conocíamos? Es muy discutible. Un par de preguntas, pero las platicamos. Muchísimas gracias, doctora Peña.